Señor Holmes ha sido muy amable en venir a mi casa. Mis hijos quieren que sea yo quien le explique nuestro caso. Verá, mi esposo Wilbert falleció hace 2 meses y mi condición de salud es precaria. Según el testamento de mi esposo, yo soy la administradora de sus bienes hasta mi muerte y después William y Ted podrán heredar con un requisito: descubrir el secreto del jarrón etrusco. Este jarrón estaba en nuestra finca en Essex. Esta finca fue la fuente de nuestro sustento y la fortuna de mi esposo. Es una finca ganadera que está hoy atendida por los antiguos empleados, es muy productiva y hermosa. Cuando él murió, mis hijos saquearon todo lo que pudieron cada uno para sí. Y el jarrón desapareció, ninguno dice que lo haya cogido. Desde niños ellos han peleado entre sí de forma irreconciliable, es un verdadero milagro que hayan logrado ponerse de acuerdo para llamarle a usted. Señora Harrison, ¿existe algún otro objeto similar al jarrón o dibujo o fotografía de este? Tenemos una fotografía antigua donde está Wilbert, se ve el jarrón sobre la chimenea. La foto se salvó porque el abogado leyó el testamento y yo les recordé esa fotografía. Desde que no puedo caminar bien, ellos han administrado mi casa y ya tenían mi álbum de recuerdos junto a la carbonera, usaban las fotos para atizar el fuego. No sé cómo se salvó. Aquí está la fotografía. Señora, este jarrón no es etrusco, es cerámica romana. Holmes, usted no sabe de esto. Mi padre nos dijo que era etrusco, lo compró en un viaje que hizo a Roma, es un artículo antiguo de gran valor. Supongo que algún empleado lo robó, eso debe investigarse y ser reportado a la policía. Señor Holmes, no lo he dicho hasta ahora, pero es conveniente para todos que lo diga. Yo tomé el jarrón. Aquel día fue una locura. Cada uno trató de coger lo más que pudo y a William no le interesó el jarrón. Yo lo tomé y lo vendí a un anticuario. Es valioso. Me dieron 2 libras. Volví para recuperarlo. Pero el dueño ya lo vendió. No quiso decirme a quién. Enemigo de la familia, ¿cómo pudiste? Perderemos toda la herencia si no descubrimos el secreto del jarrón, la finca pasará a poder de los empleados. Inútil, bueno para nada. Muchachos, basta. ¡Qué vergüenza! Disculpe, señor Holmes. Todos los gastos le serán cubiertos, cueste lo que cueste. ¿Acepta usted el caso? Holmes, su amigo, lo ayudó a encontrar el jarrón muy rápido. ¿Qué respondieron los Harrison? Le autorizaron el gasto para ir a Roma. Y por cierto, ¿cómo sabe que no es etrusco? El dueño de la tienda Grass me debe favores, en ocasiones me pregunta si algún objeto en específico se ha reportado como robado. Hay varias tiendas importantes, en Grass recordaban el objeto y les llamó la atención que fuera un romano quien lo compró por 20 libras. Es fácil inferir que no es etrusco, la cerámica etrusca es muy refinada con amplio uso del negro. Por otro lado, los etruscos vivieron en la zona de la actual Toscana, cientos de años antes de la aparición de Roma. El jarrón tiene la imagen de Rómulo y Remo, símbolos de la leyenda sobre el establecimiento de la ciudad de Roma. Los etruscos fueron absorbidos por Roma, pero la cerámica romana es mucho más sencilla, más comercial. Y sí, autorizaron el viaje sin restricciones. Me han adelantado lo necesario para el viaje y al menos 15 días de estadía en Italia. ¿Estás seguro de que no puede acompañarme? No puedo dejar el consultorio tanto tiempo, puede durar al menos una semana. Me encantaría unos días de sol y mar, arte y damas hermosas. Watson, no voy de vacaciones, lo peor es que no hablo italiano, sería más fácil en francés. Ya veré qué hago. Tampoco conozco contactos. Y pienso que el viaje es innecesario, no es el jarrón, es el secreto que encierra y en la fotografía es más que evidente. Fíjese que tiene la famosa imagen de Rómulo y Remo a los pies de la loba que los amamantó, esta es la leyenda de la fundación de la ciudad de Roma. Explíquese usted mejor. ¿Cuál es el secreto del jarrón? Watson, según la leyenda, Rómulo y Remo eran gemelos y herederos de un rey de aquellos tiempos, hablamos de 8 siglos antes de Cristo. Crecieron, se hicieron poderosos y juntos derrotaron a sus enemigos. Quisieron fundar una ciudad para capital de su reino en el lugar donde los rescató la loba. Discutieron y en un momento de cólera Rómulo asesinó a Remo. Los hermanos Harrison, siendo hijos de unos padres aparentemente justos y que los aman, pelean entre sí constantemente.
Desde el primer momento me pareció que el padre, como última voluntad, quería la paz entre los hermanos. Me da un poco de pena con ellos no haber explicado mi teoría desde el principio, necesito un argumento suficientemente fuerte para convencerlos. El convencimiento, Watson, logra que reconozcamos que podemos estar equivocados y cambiemos nuestra postura equivocada. Creo que eso es lo que el padre buscaba. ¿Es usted el famoso detective Sherlock Holmes? A sus órdenes, señora. Me honran sus palabras. Mis disculpas por invadir su mesa, pero el tren comedor está lleno y nos espera un viaje largo. ¿Puedo conocer su nombre? Oh, ¡qué emoción! Mis amigas no me creerán que he viajado en tren con Sherlock Holmes. Mi nombre es Anastasia Alberti, soy pariente de la Casa de Saboya. ¿Y se dirige usted a París? Si me permite la curiosidad. Yo hago transbordo en París para Milán. Mi hijo canta en la ópera de Milán, es barítono y me ha invitado al estreno de Los Puritanos de Bellini. ¿Le gusta a usted la ópera? Como madre orgullosa tengo que acompañarlo a pesar de tan largo viaje. Además, salir de Londres tan frío es bueno para mi artritis. ¿Y usted? ¿Va de vacaciones o de investigación? ¿Y el famoso doctor Watson? Por trabajo. El doctor no ha podido acompañarme por su consultorio. ¿Madame ha notado usted que tiene dotes de investigadora? Con una sonrisa ha hecho usted un interrogatorio digno del mejor detective. Oh. Disculpe usted. No me di cuenta, no puedo evitar ser curiosa. Más con una personalidad a mi lado. Es inevitable pensar en alguna historia misteriosa, tal vez peligrosa, y yo podría ser testigo. Al contrario, será un viaje agradable con su compañía. Creo que ambos debemos hacer transbordo para Milán. Yo debo continuar a Roma, debo localizar una antigüedad que sin ser de costo importante para quien la perdió tiene un valor especial. Condesa Alberti, qué gusto volver a verla. Imagino va a ver el debut de Klaus en Milán. Me parece que Los Puritanos será una gran oportunidad para el muchacho. No habría sido prudente empezar con Rigoletto. Yo voy también a Italia para la temporada de ópera. Pero presénteme usted a su amigo. Sir Sidney, le presento al famoso investigador Sherlock Holmes. Señor Holmes, le presento a Sir Sidney Chambers, el escritor y crítico de arte y música. Encantado, señor Holmes. Confieso que había pensado que usted era solo un personaje de leyenda que los periódicos usaban para mejorar sus ventas. Será interesante este viaje con tan popular personaje, de mente lúcida, si lo que cuentan de usted es cierto. Una conversación interesante acorta las largas horas de tren. Espero no aburrirle con mis charlas de ópera. Por cierto, ¿le gusta a usted la música clásica? Mucho gusto. Espero no defraudarlo. Y sí disfruto mucho y respeto el trabajo de los grandes maestros. Condesa, usted es mi salvación. Milán tiene una feria de modas y no he podido hacer reservación de hotel. Me pregunto si tendrá usted espacio en su casa. Aprovecharemos para hablar del futuro de su hijo. Usted sabe que mis críticas influyen mucho en la decisión de los directores de todo el mundo. ¿Qué le parece? Pues claro, usted será bienvenido. Señor Holmes, ¿no podría usted quedarse un par de días en Milán, en mi casa, y acompañarme a la ópera para que escuche a mi hijo? Lo invito a mi casa, le gustará. Es una gentileza de su parte, será un honor. Señor Holmes, supongo está usted enterado de las obras de Bellini. Esta particularmente tiene gran trasfondo histórico, se desarrolla en Inglaterra y habla de una de esas patéticas guerras entre protestantes y católicos. Estos conflictos destrozaron Europa, solo la Guerra de los 30 años costó la vida de 8 millones de personas y se extendió por todo el continente. Disiento de su opinión porque en Los Puritanos no aparecen católicos, es un conflicto de poder entre los puritanos y los realistas ingleses donde una damisela enamorada siempre es la víctima. Por otro lado, la Guerra de los 30 años realmente no fue por motivos religiosos, esa fue la excusa, la verdadera razón era liberarse del control de la dinastía de los Habsburgo y su control del comercio. Recuerde que Carlos V cuando abdicó dividió su imperio entre su hijo Felipe y su hermano, a este último le correspondieron los territorios del este del imperio.
Además, muchos reyes como los de Dinamarca o Suecia querían explotar las rutas comerciales e independizar las decisiones referentes a sus regiones del control del Imperio español. Francia se convirtió en la principal potencia porque el famoso cardenal Richelieu apoyó a los protestantes antes que a los católicos para fortalecer el poder de Francia. Fue él el que incitó a los reyes de Dinamarca y Suecia a unirse a la guerra contra los Habsburgo, luego Francia se unió a esa lucha, en tiempos de Luis XIII, alrededor de 1620. ¿Pretende usted que no hay guerra entre católicos y protestantes? ¿Que no hay enfrentamientos tanto teóricos como prácticos? Señor Chambert, aquí nos encontramos ante una paradoja. Si usted ha leído las 95 tesis de Lutero, no discute ningún dogma de la Iglesia Católica, no discutió la Eucaristía, no se peleó con la Virgen María, no discutió el orden jerárquico de la Iglesia. Básicamente discutió dos cosas: la autoridad indiscutible del Papa y que el perdón se pudiera comprar dándole dinero a la Iglesia. Impulsó que la Biblia fuera leída en las lenguas de los pueblos cristianos y no solo en latín. Y fue el promotor de la idea de la salvación por gracia y no por obras. Con esto último contradijo las palabras de Jesús que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También cuando dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. También Mateo 25 cuando habla de las ovejas y los cabritos, los que obedecían a Dios usando de misericordia con sus prójimos irían al reino de Dios y los que no hicieron obras de misericordia al infierno. No lo digo yo, lo dice Jesús. Lutero fue el principio de la Reforma protestante y hay que reconocer que tenía una gran dosis de razón en sus reclamos. Las versiones de la Biblia traducidas al idioma de cada reino se habían difundido por toda Europa antes de Lutero, aun a costa de persecución y martirio. El asunto es que la Iglesia Católica tuvo que corregir los errores que Lutero denunció, en el Concilio de Trento. A la larga, tanto católicos como protestantes impulsaron la instrucción, el estudio de la Biblia, la creación de escuelas, y sobre todo al haber más gente que conociera la Biblia se planteó un compromiso más fuerte para los sacerdotes y pastores de vivir y enseñar de acuerdo con las enseñanzas de Dios como están en la Biblia. Por otro lado, no era posible que la salvación se comprara, eso es absurdo. Dios no necesita dinero y si permitió el sacrificio de su Hijo en la cruz para convencer al ser humano de su conducta injusta, llamarlo al arrepentimiento y la conversión, no va a permitir que paguemos por pecar. Eso no implica que las obras no cuenten. La obediencia a la voluntad de Dios es inherente a una conversión auténtica. Quien pretende sustituir los mandamientos de Dios por sus ocurrencias no es realmente cristiano. Holmes, hay grandes diferencias entre ambos cultos. Los ritos de los ortodoxos y los católicos son más parecidos entre sí, son casi iguales a excepción del idioma y unos detallitos. En cambio, con los protestantes hay un franco enfrentamiento dogmático por la Eucaristía, por los santos y por la intercesión de María, y ni hablar de la uniformidad del rito católico y de la autoridad del Papa. Lo primordial para los protestantes es que la salvación es fruto de la gracia y no de las obras. La paradoja de la que estoy hablando es que si alguien pretende ser cristiano no puede odiar, ni hacer la guerra, ni perjudicar a ningún otro ser humano mucho menos porque sea cristiano. Las críticas y censuras de los protestantes contra los católicos no vienen de Lutero ni de los primeros años del protestantismo, son más bien de las iglesias norteamericanas, especialmente los adventistas. Los puntos a los que usted se refiere son las bases de la diferencia y allí hay un error inculcado desgraciadamente por sacerdotes y pastores, hacernos creer que el villano es el otro, inculcaron miedo y odio y lo han hecho crecer en el corazón de la gente. No se dan cuenta que al fomentar el odio alejan a los que odian del verdadero cristianismo. Holmes, ¿usted es católico o protestante? Supongo que dirá que es anglicano. Soy investigador y escucho las ideas y ponencias de quienes se apoyan en Dios, su palabra y su voluntad sea del grupo que sea. Por ejemplo, los protestantes consideran que el culto a la Virgen no tiene base bíblica. Le diré como culto no, pero ella es el único ser humano que fue alabada por un ángel por orden directa de Dios, como se lee en Lucas 1. Si los ángeles la honran, ¿quién es el hombre para menospreciarla? Por otro lado,
Su vocación intercesora tiene no solo el testimonio de su intervención en el milagro de las bodas de Canaán, sino en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento donde la intercesión de profetas y hombres de Dios cambió una desgracia o un castigo apelando a la misericordia de Dios. Recuerde que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. En el Nuevo Testamento Andrés y Felipe intercedieron por un grupo de griegos que querían escuchar a Jesús. Son muchos los padres que suplicaron a Jesús por la salud de sus hijos: Jairo, la mujer sirio-fenicia, el padre del muchacho que convulsionaba, el oficial de Herodes y otros. Si la intercesión no fuera válida, ¿por qué ora usted por las necesidades de amigos y familiares? Así que la intercesión ante Dios de quienes siendo siervos de Dios nos han precedido en la muerte sí tiene base bíblica. En cuanto a la Eucaristía, negar la validez de la transustanciación equivale a negar las palabras de Jesús en la Última Cena y todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Los protestantes no aceptan autoridad sobre los pastores ni unidad dogmática. Si su única guía fuera la Biblia, ¿por qué existen tantas denominaciones protestantes tan diversas? Y no se mezclan. Lo cierto es que desde el principio de la Iglesia a algunos predicadores se les ocurrió inventar o interpretar cosas en contra de los evangelios, la Biblia y del testimonio de los apóstoles. El peor ejemplo fue Arriano. Él negaba la divinidad de Jesús, no podía entender que Dios se hiciera hombre, en su ignorancia no le daba permiso a Dios de hacerse hombre. Esto fue totalmente descartado en el Concilio de Nicea y de los más de 300 obispos asistentes solo 2 apoyaron las ideas de Arriano y otro. Sin embargo, por las divisiones entre los mismos obispos, Constantino les pidió que se pronunciaran sobre lo básico que deben creer los cristianos, lo que jamás se podría negar, y ellos redactaron el credo. Y desde entonces esos dogmas permanecen intactos. De hecho, los protestantes, aunque no lo reciten, lo creen, no lo niegan en ninguno de sus extremos. Muchos ni conocen el credo, pero no lo pueden negar porque en todo se basa en los evangelios. Negarlo es negar los evangelios. Por supuesto, el último punto que usted señala es el más serio. El último libro del Antiguo Testamento, el de Malaquías, señala sin lugar a duda algo que también señala Jesucristo: los malos son castigados y los justos vivirán en el reino de Dios. Las obras cuentan. Creo que en Mateo 16 dice Jesús: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo llamaba a los gentiles a obediencia que viene por la fe. Pero obediencia a los mandamientos de Dios. La carta a los Hebreos dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Pedro en su primera carta recuerda a los gentiles: sed santos, porque yo, Dios, soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. En cuanto a la autoridad del Papa, desgraciadamente la historia ha demostrado que ha habido papas indignos de su cargo, algunos corruptos y otros equivocados en ideas y conductas. Fueron los errores de los papas los que llevaron a la Reforma protestante, que a la larga logró poner en manos de todo el mundo una versión de la Biblia en su propio idioma. Así que, en la triangulación de Dios, para expandir el conocimiento de Dios en el mundo se necesitaron los protestantes. Señora Alberti, su amigo Chambert ya se ha dormido con mi plática. ¿Puede usted ir a descansar? Ay, señor Holmes. Confieso que le puse un sedantito en el café. Me asustaron sus palabras de discutir el futuro de mi hijo y los ojos de lobo estepario con que me miraba. Mi marido no pudo venir y mi hijo Giacomo llega hasta mañana. Le ruego que usted también descanse, nuestro amigo dormirá un buen rato. Agradecido, madame, pero por su honor debo estar aquí cuando su amigo despierte. Parece que su amigo no es muy escrupuloso y debemos prevenir cualquier chantaje. Me di cuenta de su intención desde el tren. No lo podemos culpar, es usted muy agradable. Ahora que usted ha llegado me puedo retirar. Buenas noches, señor Alberti. ¿Qué le ha parecido mi hijo? ¿Le ha gustado? Estoy muy orgullosa, voy a saludarlo. Vamos, hijo, señor Holmes nos acompaña. Su hijo es un gran intérprete. Por supuesto, madame, y después seguiré mi viaje. El tren para Roma sale en 2 horas. Mis felicitaciones por tan bella interpretación. Señor Ritchie, he visto en varias tiendas de antigüedades este jarrón, me han dicho que usted los fabrica. Si los hacemos en mi familia desde hace más de 100 años, su costo es de 2.000 liras al por mayor, a los turistas americanos les gusta mucho.
Verá, busco una pieza igual que fue comprada en Londres hace como 2 meses, en Gras me dijeron que usted lo había comprado. Estoy interesado en recuperar la pieza que usted compró. ¿Tenía alguna cosa en su interior? Mi nombre es Sherlock Holmes. Señor Holmes, déjeme explicarle. Mi abuelo diseñó este jarrón y lo vendió con mucho éxito. Después de su muerte no pudimos reproducirlo, cuando vi en Gras uno de los originales lo compré. El problema es que para replicarlo exactamente igual hay que partirlo por la mitad y hacer un molde de cada mitad, luego se pegan las mitades y se pinta más o menos igual. El jarrón que traje lo partimos con una sierra, hicimos los moldes. No tenía nada dentro, le puedo ofrecer uno de los nuevos por 3.000 liras, nadie notará la diferencia, no creo que le interesen las 2 mitades separadas. Mío. Dámelo. Lo has partido. Ahora cada uno tiene la mitad, pero ¿y el secreto? El secreto está en sus manos, por pelear han destrozado su herencia. Si lograran reconciliarse la familia, se podría recomponer como ese jarrón. Está en sus manos, señores, si logran vivir en paz podrán tener la herencia, si no la perderán.